Hay un río en África donde beber agua puede costarte la vida. Hoy vas a ver cómo un cocodrilo atrapa a un ñu de media tonelada, cómo lo arrastra al fondo, cómo llegan refuerzos y cómo una manada entera queda paralizada en la orilla, incapaz de hacer nada. El agua es dadora de vida. Sin embargo, en este río, la vida y la muerte comparten el mismo filo. Para beber, deben arriesgarlo todo. Porque bajo esa superficie que refleja el cielo, algo lleva millones de años esperando. Algo que no ha necesitado evolucionar. Algo que ya nació perfecto para matar. El cocodrilo es una obra maestra prehistórica del sigilo. Una criatura capaz de ralentizar su propio ritmo cardíaco hasta casi detenerse. Capaz de volverse invisible en las ondulaciones más superficiales del agua. No necesita moverse, solo necesita esperar. Y sabe esperar mejor que cualquier ser vivo sobre la tierra. La manada se acerca al río, lo necesitan. El sol africano los quema por dentro y la sed es más fuerte que el miedo. Vacilantes, temblorosos, con cada paso sus cabezas giran buscando peligro. Sus ojos escanean la superficie, pero el peligro no está en la superficie. Está debajo. Ojos ancestrales observan desde el fango. Centinelas acorazados que llevan en este río desde antes que existieran los humanos. Los dejan beber. Los dejan sentirse cómodos. Cada cabeza que se inclina hacia el agua es una oportunidad que el cocodrilo anota en silencio. Y entonces elige. Un cazador solitario se desliza, lento, sin hacer ruido. Sin dejar rastro, fija su mirada en un punto preciso. Y cuando la distancia es perfecta, la trampa se activa con una explosión violenta de agua. El depredador se ha aferrado a la cabeza del ñu con una intensidad aplastante, sin aviso, sin piedad, solo la lógica brutal de la naturaleza cumpliendo su ciclo. El cocodrilo inicia su táctica más letal, el giro mortal. Una rotación sobre su propio eje diseñada para desgarrar, para desorientar, para agotar a la presa en segundos. Pero este ñu no cede. Media tonelada de músculo, furia e instinto de supervivencia se niega a rendirse. El giro no logra doblegar su espíritu. Perder esta lucha significa terminar un viaje de 1000 millas en las fauces de un monstruo, y ese ñu lo sabe. El cocodrilo cambia de estrategia. Usa su poderosa cola para arrastrar a la presa hacia el centro del canal, más profundo y más oscuro, donde el agua ahoga y el peso del reptil aplasta. La manada observa desde la orilla, paralizada, impotente, testigo colectivo del brutal vacío que está a punto de abrirse en sus filas. Pero el ñu empuja, furioso, indomable. Sus patas encuentran el lecho del río y empujan con todo lo que le queda, porque mientras siga en pie, aún tendrá poder. Con una descarga explosiva de adrenalina, se impulsa hacia arriba. Sus pezuñas encuentran de nuevo agarre en el lecho del río. Por un instante agonizante, saborea la libertad, pero el agarre del depredador es implacable. Y la energía del ñu, finalmente, se agota. El río reclama su tributo. El cocodrilo se retira a las sombras con su presa. Silencioso, implacable, como si nada hubiera pasado. Los supervivientes permanecen en la orilla, exhaustos, cargando con las cicatrices mentales de lo que acaban de presenciar. La sed lucha contra el terror en cada uno de ellos. Pero la vida no espera. El brutal sol africano no tiene compasión. Y eventualmente, deben regresar al agua. Aún no ven el peligro, pero el río ya ha tomado su decisión. Y no fallará 2 veces. Esta vez, las fauces encuentran carne desde el primer instante. 2 titanes tiran violentamente hacia sus respectivos dominios. Un punto muerto estremecedor y sin aliento. Un sabor momentáneo y agonizante a libertad. Han llegado refuerzos. Un segundo cocodrilo emerge desde la quietud más allá de la lucha.
El ñu solitario no puede enfrentarse a dos. Nadie puede. En un aplastante ataque por ambos lados, el toro se debate con la fuerza frenética de una criatura que conoce su propia mortalidad. Empuja su enorme peso hacia la orilla. Lucha contra la atracción implacable del agua. Es una batalla de física pura. El poder explosivo de las llanuras contra el frío e inflexible peso de los reptiles. Las patas del toro finalmente ceden. Su noble cabeza se hunde bajo la superficie, mientras se rinde a la oscuridad. En la orilla, la manada observa en un silencio inquietante. La carne se desgarra. Más sombras emergen desde los juncos, atraídas por el rastro oscuro que se expande en el agua. Juntos, los depredadores arrastran el pesado cadáver hacia las profundidades. Su victoria confirmada por un rastro de burbujas que asciende lentamente a la superficie. Los supervivientes dan la espalda al río. Impulsados por una sed desesperada, buscan un horizonte diferente, un lugar más seguro, porque hoy, este río no les pertenece. El festín comienza, y el agua se tiñe de un carmesí oscuro, rico en hierro, que actúa como un faro para todo lo que acecha en las sombras. El cocodrilo no necesita correr, no necesita brillar, no necesita que nadie lo recuerde, solo necesita que llegues al río. El cocodrilo es el animal más antiguo que aún domina la tierra, no el más grande, no el más rápido, el más antiguo, 200 millones de años sin cambiar, porque no necesitaba cambiar, ya era perfecto. Sobrevivió al asteroide que mató a los dinosaurios. Sobrevivió a 5 extinciones masivas. ¿Cómo? Sin apresurarse. Puede ralentizar su corazón a 2 latidos por minuto. Puede pasar 2 años sin comer. No gasta energía. Solo espera. Y cuando el momento llega, no falla. Su mordida genera 1.700 kilos de fuerza por centímetro cuadrado. La más poderosa del reino animal. Lo que entra no sale. Y antes de que te vayas, en el video anterior te mostramos algo que muy poca gente espera ver. ¿Qué pasa cuando el depredador se convierte en presa? Cuando el más poderoso cae. Cuando el que siempre gana, pierde. Está en pantalla ahora mismo. Dale clic, no te vas a arrepentir.